Muy buenos días. Como se ha mencionado ya en la mesa anterior, el caso de Bolivia es un caso emblemático de violencia política contra la mujer. Hoy tenemos con nosotros el placer de tener a María Esther Pozo, de la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba. Ella es una experta en temas de ciudadanía y de violencia contra la mujer. Tenemos como comentarista a Liliana Salomé, de la Defensoría del Pueblo, y a Stephanie Rousseau, de la Pontificia Universidad Católica. Vamos a distribuir el tiempo. María Esther, 20 minutos para tu presentación, y les voy a pedir 10 minutos a cada una para los comentarios, y después vamos a abrir la mesa para preguntas del público y tener la oportunidad de conversar. Yo los iba a invitar a que se sirvieran galletitas y volvieran pronto, pero parece que se han tomado un pequeño break. Como estamos algo retrasados, vamos a preferir ir comenzando y invitaremos a la gente que está afuera a unirse a la mesa. Muchas gracias. Entonces comenzamos con la presentación de María Esther Pozo. Muy buenos días. Agradezco la invitación que me han hecho y un abrazo solidario por los 50 años al Instituto de Estudios Peruanos. El tema que les voy a presentar es un tema que se ha trabajado en Bolivia a raíz de que ha conmovido mucho la participación, la manera en que las mujeres han participado y el tratamiento que se les ha dado en la actualidad. Tradicionalmente, cuando se aborda el tema de la violencia contra la mujer, a menudo se lo hace de manera predominantemente en referencia a la violencia física, la verbal, la psicológica, fundamentalmente ejercida por el hombre. Sin embargo, en los últimos años se ha podido encontrar reflexiones teóricas que permiten considerar diversos factores respecto a la violencia en términos de nuevas violencias, en términos de factores que están incidiendo en este tema de violencia. Por ejemplo, se habla del acoso e intimidación cibernética, la violencia que genera la cirugía estética y la violencia contra la mujer, las mujeres políticas, que resulta de las mayores cuotas de participación en el caso de Bolivia. Para abordar el tema de violencia es necesario partir desde una perspectiva que explique su origen. Sin embargo, todavía no existe una sistematización teórica y de enfoques sobre la violencia política hacia las mujeres que recuperen las especificidades y realidades. En la exposición anterior hemos podido ver que han abierto diferentes ventanas para mirar y discusiones que habría que ver, como por ejemplo la eliminación del voto preferencial, que necesita todavía justificar y mirar desde diferentes perspectivas. En mi opinión, es peligroso todavía plantear, a pesar de lo nocivo que podamos entender. Entonces, revisando el material sobre violencia, he sentido la necesidad de revisar un poco las teorías que están hablando sobre violencia. Y de referencia voy a nombrar algunos para tratar de entrar a la mirada que le quiero dar. Alfredo Tecla dice que se puede definir desde lo innato, que hace referencia a lo biológico, desde lo adquirido, que tiene que ver con la psicología social y cultural. Esta mirada ha sido la que más se ha utilizado cuando se intenta hablar de manera general sobre la violencia. Ana Miguel dice, no, hay que ver el tema de violencia desde los movimientos sociales, y en esa medida ella se va a plantear tres momentos: el feminismo del siglo XIX, que es sufragista y socialista, el feminismo radical de los años 60
y las investigaciones de los estudios feministas de género y de violencia de género. Cuando hablamos de la violencia de género, lo hacemos a través de dos prácticas o políticas del feminismo. Primero son las políticas reivindicativas y las políticas de redefinición o elaboración de marcos teóricos de reinterpretación de la realidad. Está claro que en realidad todo lo que se ha trabajado sobre violencia casi se ha hecho desde la mirada de la acción, sobre todo. El tema que nos introduce para hablar de violencia de género es el tema de poder y género, es decir, comenzamos a relacionar el concepto de poder a la de género. Es decir, lo que visibiliza en términos de violencia es el concepto de poder. Cuando hablamos de las relaciones entre hombres y mujeres, se necesita ver no solamente las diferencias, sino sobre todo las desigualdades, es decir, situaciones de poder y estrategias de su ejercicio, ¿verdad? El poder no es una categoría abstracta, por supuesto, el poder es algo que se ejerce, que se visibiliza en las interacciones donde sus integrantes la despliegan. Este ejercicio tiene un doble efecto. Por un lado es opresivo y por otro lado es configurador, ¿no? Por ejemplo, el proponer de que se debería eliminar los votos preferenciales también forma parte de una manera de configurar, ¿no es verdad?, de un lado positivo o negativamente el manejo del poder. Judith Butler va a decir, que es una de las entradas que me ha gustado, que nos va a permitir leer la violencia y acoso en términos políticos de las mujeres. Ella dice que hay que mirar dos cosas. Por un lado, las normas de género que se han basado en el tema binario y que mediante el cual somos subjetivadas, y la otra es la posibilidad de una ética. En este espacio de la posibilidad de una ética, ella va a centrar sobre todo la violencia de Estado-nación. Que en Bolivia, a diferencia de la de ustedes, nosotros hablamos de un Estado plurinacional. Y a diferencia de ustedes, también hablamos de una cultura política corporativista, muy fuerte, ¿no? Entonces, es un marco que le va a dar para reinterpretar. Roberto Castro y Florinda Riquer dicen que tendríamos que mirar también de tres puntos: los acercamientos teóricos, la investigación empírica y las intervenciones para la atención de las mujeres. Es decir, que ella va a decir que el tema de violencia se ha tratado de estas tres maneras planteadas. Y que a partir de esto podríamos hablar de la violencia de género y la violencia que pasa de la urgencia de la intervención a la conceptualización. En realidad, la violencia de género es cuando se intenta conceptualizar a través del estudio del poder el tema de la violencia. Torres Falcón dice que lo que se ha hecho es mirar también desde tres puntos. Habla de los modelos individuales, en el cual va a incluir todo lo que ha significado las teorías psicológicas y de aprendizaje. También dice los modelos familiares, al cual incluye las teorías de género, y los modelos socioculturales, que tienen que ver también con un mayor desarrollo de las teorías de género. Finalmente está de moda Wolfgang Breiner va a hablar sobre todo desde la mirada ecológica de la violencia y sugiere que se debe abordar las características individuales en relación directa del contexto, y para ello dice hay 4 instancias que son macrosistema, ecosistema, microsistema y sistema individual. Es una de las corrientes que se está trabajando
en los últimos tiempos, aunque desde el psicoanálisis también se está reformulando y se está haciendo críticas y revisiones a la teoría de género que va a partir desde la individualidad, sobre todo de las mujeres y no así tanto de los hombres o de un sistema patriarcal como hacemos desde la teoría de género. En ese sentido, vamos a entrar a lo que significa la participación política de las mujeres. Lamentablemente no se ve tanto mi cuadrito. Para ver la representación de hombres y mujeres en los gabinetes ministeriales, desde 1993 hasta el 2010 en Bolivia, podemos ver que hay un avance grande en términos de porcentajes de las mujeres. A partir de 1997 comienza la participación, llegando el 2010 al 50% en Bolivia. Aunque el 2012, a través de los cambios ministeriales, se reduce este porcentaje. Sin embargo, podemos ver que en Bolivia ya estábamos con la paridad el 2010. No logro. Entonces, podemos ver que en términos del órgano ejecutivo a nivel nacional hay 0 mujeres. Aunque ha sido fuertemente cuestionado, no se ha podido incluir una candidata mujer para las elecciones que va a haber en Bolivia. En los gabinetes ministeriales habían 7 ministras y 13 hombres, un 35% de mujeres. Y en los gobiernos departamentales que hace rato se decía que son cargos que tendríamos que empezar a mirar, en Bolivia no hay ni una mujer. En términos de alcaldesas, sí existen alcaldesas, sobre todo en el área urbana. En este contexto surge el análisis que se está haciendo sobre la ley de acoso y la violencia política. La ley en Bolivia significa 12 años de lucha en la que se ha participado desde las organizaciones de mujeres. La coordinadora de la mujer está COBOL, que es una organización que se origina a raíz de la muerte de una mujer, y se ha aprobado el 2013 en las cámaras de senadores y de concejales. Entonces, la ley de acoso y violencia política tiene una línea de tiempo e incidencia, ¿no?, que se puede ver desde el 2000 hasta el 2012. Esta ley identifica 4 líneas de acción con sus estrategias correspondientes. La primera es el desarrollo de acciones para la atención de casos de acoso y de violencia política, ¿no? Ha sido bastante fuerte las denuncias que se ha recibido como para que en Bolivia decida organizarse en términos de reivindicación. ACOBOL tiene una presencia muy fuerte en Bolivia. También tiene otra línea que es diseño de difusión y actualización del proyecto de ley contra el acoso y la violencia política por razón de género. Esta ley tiene bases en las mujeres trabajadas, no viene de arriba abajo como vino la ley de cuotas. En realidad el movimiento cocalero en Bolivia de mujeres no le interesaba la ley de cuotas. Es más, casi todas las organizaciones de mujeres indígenas no han participado en esta ley y no tenían ningún interés, pero ahora sí están viviendo los réditos de esta ley y la conquista que es la paridad. También está el diseño de protocolo para la atención de los casos ante el Tribunal Electoral y acciones de empoderamiento de las concejales. Estas acciones de empoderamiento de las concejales es el punto más débil de nuestra ley, ¿no? Como decía, es decir, no queremos que cualquiera esté en situación de poder.
las últimas conformaciones de la lista en Bolivia ha sido exigida bajo un perfil, ¿no? Necesitaban mujeres de clase media, intelectuales, que le permita representar al gobierno a ese sector. En cambio, el movimiento de mujeres indígenas casi siempre exige una trayectoria sindical. No cualquiera puede entrar a asumir posiciones de poder. Pero el resto, para las clases medias, había falta de mujeres intelectuales, por ejemplo, para senadoras, primeras diputadas, que ha originado protesta de los movimientos indígenas porque han aparecido. Hace poquito hay un senador que va por Cochabamba, que es la ciudad de donde yo vengo, Ciro Zavala, que ha hecho declaraciones frente al feminicidio. En 6 meses Bolivia tiene 100 mujeres asesinadas. Entonces, en este momento se ha generado un movimiento de reclamo y hay una red que dice fuera de la lista machistas, y se está impugnando todos los días para que sean excluidos. Este candidato a senador manifestó que frente a este feminicidio había que educar a las mujeres, que sepan a vestirse, y que no hay mujer difícil, sino mujer mal alcoholizada. Por supuesto que ha generado la protesta y la reacción de toda la población, absolutamente de toda la población, aunque hace 3 meses se ha hecho una encuesta y la población de Cochabamba en un 65% cree que la forma de vestir de las mujeres tiene que ver con la violencia. Pero este momento electoral ha hecho que se crucifique a este candidato, que había razón, pero eso está ocultando que esa es la manera de pensar de los hombres, no solamente de él. En lugar de pedir que repiensen los hombres su posición, no se ha hecho. Una alternativa que se está viendo es hacerles firmar una carta de compromiso, porque están metiendo conceptos nada aceptados por la sociedad. Cuando hablamos de política y los movimientos de mujeres en Bolivia, podríamos mencionar rápidamente estos hitos. En 1977 hay una protesta que se inicia por mujeres reclamando el inicio de la restauración de la democracia. Yo personalmente he participado, he estado Domitila Chungara, que se entra en una huelga de hambre para pedir amnistía para los presos políticos. En 1979 se ha elegido una sola diputada que llega a ser presidenta interina de la República. En 1912 las 2 cámaras legislativas son presididas por mujeres. Aquí también hay que agarrar un aspecto, el tema de la fidelidad partidaria de las mujeres. En los partidos políticos corporativos hay una diferencia de fidelidad respecto a hombres y mujeres. Lamentablemente no he terminado de hacer mis encuestas. Las mujeres jóvenes, he intentado averiguar si hay una diferencia de fidelidad entre hombres y mujeres, pero las mujeres jóvenes no perciben el tema de género. O sea, les parece que es lo mismo y que no hay esto, pero sin embargo los datos nos están mostrando que no es casual que estos partidos, estos movimientos sociales que han utilizado mujeres y niños frente a la represión, frente a la transgresión, ante los reclamos de derechos, suele utilizar también como representación a sus mujeres, ¿no? La Asamblea Constitucional en Bolivia ha estado manejada por una mujer, Silvia Lazarte, por ejemplo, una indiscutible militante del movimiento al socialismo. De manera rápida se ha definido en la ley como acoso político a un acto conjunto de actos cometidos por personas a través de terceros en contra de una mujer o de su familia, con el propósito de impedir o incidir en una acción o omisión en el cumplimiento de sus funciones. La ley se esmera en hacer una diferenciación de acoso político con violencia política. En términos de violencia política, se habla de las acciones y o de las conductas agresivas cometidas por una persona,
por sí o a través de terceros, que causen daño físico y psicológico. Entonces, estas dos definiciones va a marcar lo que se ha trabajado en términos de violencia y acoso en Bolivia. Cuando se habla de los tipos, la investigación del 2000 al 2005 que hace ACOBOL va a tipificar los casos de acoso por tipo de denuncias. Podemos ver en este tipo de denuncias que el 36%, que es el número más grande, responden a presiones de renuncia a su cargo de concejala o a la política y o de sus organizaciones políticas. Entonces, este término de presión es importante analizar y estudiar. Aquí se va a centrar en términos de acoso sexual. Hace poquito, les voy a mostrar, hay una denuncia de una dirigente indígena que ha denunciado acoso sexual y a la semana está fuera del movimiento y está fuera de su cargo por órdenes, por haber desprestigiado a uno de sus miembros del movimiento indígena. El otro aspecto que llama la atención con un 21% son en realidad dos, son los actos de violencia y exceso de autoridad y el impedimento en el ejercicio de sus funciones y alternabilidad legal. Para eso también, como han explicado acá, en Bolivia se han dado los cambios de nombres de masculino a femenino. Normalmente nombran a mujeres profesoras en el área rural y para sacarla de entre medio le cambian de destino, por ejemplo, y ahí queda su cargo libre y entra el suplente. Este cuadrito también llama la atención el número de denuncias por departamento. El departamento de La Paz y Cochabamba es el que tiene mayor incidencia de denuncia. También es un dato que no se ha explorado y que merece ser explorado. Sin embargo, podríamos suponer y podríamos opinar que son regiones con una historia sindical. Y una historia sindical en términos del movimiento indígena o en este momento del movimiento cocalero que está en La Paz. Tienen una composición aymara sobre todo. Entonces, a diferencia del occidente, que tienen otro tipo de organización sindical, los indígenas, esto llama la atención y no he encontrado más datos para referirme a este tema. Es un desafío que tendríamos que revisar. Más allá del número de población que tenga La Paz y Cochabamba frente al resto, Santa Cruz es una ciudad bastante grande, pero no se vive de esa manera como se vive en La Paz y Cochabamba el tema de la violencia política. Si miramos el perfil de estas mujeres, que también ACOBOL ha intentado determinar este perfil, podríamos ver estos dos cuadritos que he intentado juntar. El primero es del 2010 y hace referencia a a declararse víctimas de acoso y violencia política, pero que denuncian el hecho. En ese sentido podemos ver el 64% no denunció y el 33% sí. Sumados, el porcentaje es bastante alarmante respecto a la violencia y acoso político. El segundo cuadro, que hay un error, es del 2003, es del 2010. Quienes ejercen esta violencia
está marcado un 35% con los concejales, que es donde más mujeres hay en la participación política de las mujeres. Si cruzamos con el nivel educativo, también hay aspectos que llaman la atención. Un 60% declara de que no tenía ningún nivel educativo, pero podemos ver un buen porcentaje, 29% tiene nivel superior y 20% secundario. Está la hipótesis, revisando los datos, que también se puede ver que a mayor educación hay mayor violencia. Aunque aquí está demostrado que un 60% de mujeres no tenían ningún nivel educativo. Eso podríamos reforzar con la edad. La edad de las mujeres que sufren violencia está entre 51 a 60 años, un 18%, pero donde más podríamos mirar es 35 a 40, que es una edad que por supuesto hace referencia a otras funciones que las mujeres desempeñan, como es la maternidad. Hay mayor incidencia, esto va a hacernos volver a ver el mapa que les he indicado. La mayoría habla castellano y aymara, eso quiere decir que se centra la violencia un poco más en el tema de las mujeres aymaras. Los porcentajes de las mujeres que alguna vez han sido víctimas de violencia según departamento, esto también hace referencia, esto ya es del 2013 respecto al mapa que hemos visto, sigue manteniéndose las posiciones de La Paz, Oruro, que son departamentos que tienen una fuerte población aymara. Esto queda por investigar, cruza con la interculturalidad, cruza con la lingüística, etc. El 2013 las mujeres van a decir que han sufrido violencia o de que se les ha acusado en el ejercicio de la violencia, un 28% diferencias en el partido. Esto tiene que ver con lo que les decía, la organización corporativista. Tenemos ya una mujer que ha fundado su movimiento que se llama Libre Pensantes, Rebeca Delgado, que ha salido del MAS, que era presidenta de los diputados, y ahora tiene su movimiento en respuesta a la violencia, al acoso, al cercenamiento de su participación. Por corrupción está un 16% y acoso sexual está un 8%, abuso de autoridad, etcétera. Lo que más va a llamar la atención sobre todo es la actividad cultural dentro del partido político. La actividad política en realidad. Para cerrar un poco es necesario hacer un resumen sobre las tipologías del caso que se han denunciado. Un 46% está la presión, que ya se ha hablado y se decide, se hace firmar papeles en blanco antes que asuman, para que una vez que han asumido se llene el papel en blanco de su renuncia, ¿no? O les cambian de destino en el caso de las profesoras. El 38% son amenazas, llamadas por teléfono, amenazas de su trabajo, y otras que tienen que ver con el hecho de ser mujeres. A la pregunta de si han sufrido alguna vez víctimas, un 59% de las mujeres que participan han dicho que sí, 41% han dicho que no.
Lamentablemente estos datos, yo creo que hay que recomendar que se tiene que generar una base de datos. Si entraríamos a la base de datos, podríamos desglosar y descubrir estos datos que están presentados en estos términos. A ver, este cuadrito del 2013 llama la atención porque a pesar de que haya la ley, las denuncias han disminuido, pero no el vivir acoso. O sea, yo no me explico por qué ha disminuido la denuncia. Si hay una ley que protege, es lo mismo que en la violencia doméstica, ¿no? Hay una ley, pero las denuncias han disminuido. O sea, de repente hay algo que tiene que ver de las mujeres con la ley. O sea, seguramente no es la instancia que quisieran llegar la ley, ¿no? Pero ese es un desafío también que habría que empezar a mirar, no solamente en esta ley, sino hay varias leyes en Bolivia que hacen referencia a las mujeres. Los tipos de violencia que han presentado el 2013 también sigue manteniéndose la presión, sobre todo la presión para la renuncia. Está la difamación públicamente que mellan su dignidad. Es una de las cosas que se ha trabajado contra las mujeres, no es amante de tal, se le ha visto con tal, hasta obligar la renuncia. Y bueno, con manejo de dinero también se les ha presionado. Esta Rebeca Delgado, que es una luchadora en términos de derechos de las mujeres, ha estado acusada. Las denuncias sobre todo se han recepcionado, esto va a confirmar, en ACOBOL en una gran mayoría y no así tanto en la instancia jurídica. ACOBOL es esta organización que va a cobijar a todas las alcaldesas y a las concejales. A manera de conclusiones rápidamente podríamos decir que para hablar de la violencia y acoso político a las mujeres es indispensable hablar del tema de género y poder. O sea, es por donde tenemos que entrar indiscutiblemente. La necesidad de avanzar en la construcción y la conceptualización respecto a nuevas formas de violencia, entre ellas el acoso y violencia política, requiere conceptualizar o reconceptualizar conceptos como el neopatriarcado. El neopatriarcado permite dar una mirada y una entrada, con esto voy a acabar, porque ya llegó a mi tiempo creo, de mirar la violencia del Estado a las mujeres, la violencia de los hombres a las mujeres. Es decir, ya no estamos mirando la violencia de pareja, ¿verdad? Estamos mirando una violencia del Estado hacia las mujeres. El neopatriarcado es una reconfiguración del manejo de la violencia. Por un lado se protege y se generan leyes, como la ley de violencia y acoso, la ley específica contra la violencia de la mujer en Bolivia, que ha sido aprobada también en este gobierno, tiene 30 años cárcel, hay un proceso abreviado, etcétera, etcétera. Es como para alertar que todavía necesitamos protección, ¿no? El Estado está para eso, para proteger. El Estado tiene discursos en Bolivia sumamente machistas desde el gobierno de Evo Morales. Cada vez anda lanzando, por ejemplo, hay un problema del TIMNIS, dijo a los jóvenes indígenas, ¿y dónde están los jóvenes indígenas que no las han enlazado a las mujeres? Porque ese movimiento ha sido liderizado por mujeres, que lamentablemente al final la líder ha sido cooptada por el gobierno y es candidata actualmente por el movimiento ALMAS, siendo que ha sido una mujer contestataria al Estado, a su poder y en las reivindicaciones. Queda entonces este desafío de hacer nuevas lecturas y de mirar a través de un contexto que en opinión mía es el neopatriarcado, ¿no? De cómo podemos mirar estas configuraciones. Alguien también
Hay un trabajo en Bolivia que dice que el ingreso de las mujeres al mercado de trabajo es parte de este neopatriarcado, porque lo que hemos hecho también es someternos a una nueva forma de control, es decir, entrar al mercado y continuar con nuestras funciones maternales. Resulta que no es que tanto hemos ganado. Entonces, los problemas que más tienen las mujeres al ejercer representación, poder en sus funciones en algunos casos, son la poca opción de participar y la falta de aprobación social, que no les dejan participar, no hacen o no les dejan hacer uso de la palabra en el acceso de información que en la mayoría de las veces les es negado. Yo le puse un segundo título a mi ponencia, el tema de, en términos de tomar la palabra. Es una de las cosas que no hemos mirado y es una de las cosas que implica tomar decisión y ejercer decisión. El silencio de las mujeres en los cargos de poder no solamente está referido al miedo a hablar, no solamente está referido a una falta de experiencia, sino también es una manera de controlar y de que una sociedad patriarcal ejerza una potestad, ¿no? Todavía se mantiene la patria potestad a través del control de las palabras de las mujeres. Con eso daría por terminado, para no pasar. Buenas tardes. Bueno, en nombre de la Defensoría del Pueblo, un saludo al IEP por estos 50 años. Y a título personal, gracias, porque es un honor participar en esta mesa. Un saludo también de la Juntilla para los Derechos de la Mujer. Yo soy comisionada en esta oficina. Y muy interesante el tema que nos trae hoy día María Esther. Creo que Bolivia nos lleva un poco en la delantera, ¿no? Ya tienen una ley justamente para tratar la problemática del acoso y la violencia política contra las mujeres. En el Perú, bueno, como ustedes, muchas de ustedes seguramente ya saben, tenemos un proyecto. Y claro, creo que hay muchos temas aquí por los cuales vale la pena reflexionar. Uno de ellos es cómo nos aproximamos al concepto de acoso político. En su intervención Pilar nos comentaba que hicieron una encuesta, una investigación cualitativa a través de Idea Internacional y que la mayor parte de las mujeres, creo yo era como 9 de cada 10, respondió que habían sido víctimas de acoso político. Y que aquella que respondió que no, una vez que le preguntaron y, digamos, profundizaron un poco más en la entrevista, descubrieron que sí había sido víctima de acoso político, pero que no lo había identificado como tal. Entonces creo yo que un primer desafío es cómo nos aproximamos a este concepto, cómo lo vamos definiendo. Desde la Defensoría del Pueblo consideramos que, claro, este es un problema que afecta directamente el ejercicio de un derecho fundamental. Un derecho fundamental que supone, digamos, participar en la vida política, no solamente ese derecho al voto que ya hemos comentado en la primera parte de este conversatorio, ¿no? Desde el año 55 se ejerce efectivamente el 56 y se favorece, ¿verdad?, con las cuotas ya para ejercer o para participar directamente en la vida política a través de cargos de representación popular. Pero hay un elemento adicional, y es que la posibilidad de la mujer de participar en la vida política tiene que hacerse además en condiciones no discriminatorias. Y entonces, en la elaboración de este concepto consideramos que hay un eje, que es el de participación política, el eje de la violencia de género, el que también ha comentado María Esther, y un elemento discriminatorio, porque no se trata de cualquier tipo de violencia, se trata de una violencia que presupone una relación de subordinación entre los participantes hombres y mujeres. La razón por la que ellos pensarían estas mujeres no deben estar en el escenario político es lo que los lleva de alguna manera a ellas y ellos, porque son actores que pueden ser hombres, mujeres, organizaciones, en fin, a tratar de desplazarlas del escenario político. Entonces creo que si vamos construyendo este concepto tendríamos que mirar el derecho a la participación política, el derecho, ¿verdad?, a la igualdad y no discriminación, y atado a él el derecho a una vida libre de violencia. Ya el Comité CEDAW interpretó que la violencia es una forma de discriminación, ¿verdad? Y en este caso creo que se reduce perfectamente esta violencia como una forma de discriminación contra las mujeres. Y entonces, al preguntarnos cómo vamos en el Perú en este tema,
creo que es importante saludar aquí que ya se están haciendo investigaciones que nos permiten levantar información. Transparencia, por ejemplo, publicó hace poco un reporte sobre acoso político, y los datos que nos presenta Transparencia nos dan cuenta que este es un problema, pues, digamos, local, nacional, regional. Es un problema que se produce a todo nivel. Y las mayores muestras de acoso político, pues muchas de ellas han sido mencionadas también por María Esther como amenazas, hostigamiento, presión, persecución, se reproducen también en el escenario peruano. Y entonces, es una de las investigaciones, también estoy mencionando la idea, hace un momento le mencioné que es una investigación cualitativa, pero ¿y el Estado? El Estado está investigando también, y aquí había una deuda pendiente que de alguna manera se trata de superar. Justo hoy está presentando el Jurado Nacional de Elecciones unos primeros avances de un estudio que está haciendo sobre la materia. El Jurado Nacional de Elecciones pues tiene competencia a nivel nacional, a través de la escuela electoral está recabando información, haciendo entrevistas sobre supuestos de acoso político. Y se ha conformado, aún informalmente, esperemos que se formalice dentro de poco, un grupo de trabajo. Y el grupo de trabajo está integrado además por el Ministerio de la Mujer, la Defensoría del Pueblo, Flora Tristán y el Movimiento Manuela Ramos. Entonces lo que se espera aquí es también poder levantar información y tener una línea de base para ver cómo estamos en este momento y de esa manera contribuir a las iniciativas que ya existen, como el proyecto de ley sobre acoso político que les comentaba hace un momento. El trabajo destacable de la RENAMA también, la Red Nacional de Mujeres Autoridades, porque a través de esta red es que se ha ido trabajando este proyecto. El apoyo nuevamente de la sociedad civil, Flora, Manuela, Calandre, CECIF. Entonces, aquí creo que tiene que haber un trabajo coordinado, un trabajo entre, digamos, la sociedad civil, pero el Estado ahí no puede olvidar sus obligaciones, los convenios internacionales, e incluso el compromiso de Quito del año 2007, que habla expresamente sobre el acoso político. Y en este punto es cuando me llama mucho la atención lo que decías. Tenemos la intención de tener una ley sobre el acoso político, ¿no? La Defensoría del Pueblo ha opinado favorablemente, pero ha recomendado también que se hagan algunos ajustes. Una de las preocupaciones de la Defensoría del Pueblo, y la deja sometida a debate, es que una de las propuestas es que se penalice, ¿verdad?, el acoso político, que se contemple como un tipo específico penal. Y entonces uno de los asuntos que tendría que ser sometido a debate, creemos nosotros, es el derecho penal como última ratio, ¿verdad? Porque en este momento podríamos pensar también en otras alternativas, pero, digamos, esto lo hemos dejado como un tema a construir aún. No lo descartamos, podría ser un tipo penal, podríamos ensayar también algunas otras posibilidades, por ejemplo, como sanciones administrativas. Existen casos terribles, como por ejemplo el que relataba María Esther, incluso llegando a la muerte, ¿no? Evidentemente en estos casos, pues en el Perú tenemos el tipo penal feminicidio, que ya no solamente es el íntimo, también se reconoció ya es un año atrás el feminicidio no íntimo. Entonces pensar si es que existen tipos penales que podrían ya comprender esta figura o si requiere un tipo penal específico. Y la otra reflexión que también me parece absolutamente pertinente es cómo así, una vez que se emite una ley, se reducen las denuncias, ¿no? Es lo que nos decía María Esther. Se emite la ley en Bolivia y de pronto los casos denunciados empiezan a disminuir. Ahí podríamos pensar, bueno, lo que pasa es que lamentablemente, aunque las leyes han fomentado importantes e interesantes cambios, las cuotas que mencionábamos hace un momento, esas están recogidas pues en una ley y así se han incorporado, pero a veces las leyes, pretendiendo abarcar supuestos, a veces una vez que tenemos la norma hecha, el operador o la operadora jurídica intenta calzar el supuesto de hecho para que la norma se aplique y la verdad, la realidad supera muchas veces lo que previó el legislador o la legisladora. Y entonces me traía a la mente el caso del hostigamiento sexual, que está previsto en nuestro ordenamiento, no es un delito, es una falta administrativa, pero claro, cuando una persona denuncia un acto de hostigamiento sexual a nivel administrativo, y hostigamiento sexual también es uno de los supuestos que hemos visto aquí en el acoso político, se tiene que probar. Y la probanza es bastante difícil, complicada. Muchas veces se inician procedimientos por el hostigamiento sexual y no llegan a sancionar porque no se ha acreditado el hostigamiento sexual. ¿Y qué ocurre después? Un trámite de falsa queja contra la persona que denunció el hostigamiento sexual. Y entonces algunas veces las leyes
que buscan, claro, garantizar los derechos de las personas, en este caso el derecho de una mujer a una vida libre de violencia, podría constituirse también en un arma de doble filo, porque finalmente esta ley abriría las puertas para que aquella mujer que denunció y no pudo probarlo pueda ser sometida ella misma a un procedimiento por falsa queja. Y entonces aquí tenemos un gran reto, ¿no? Cuando esta norma se debata a nivel legislativo y cuando la sociedad civil, los organismos constitucionales autónomos, los que contribuyen a este debate, tratar de construir de la manera, digamos, con el enfoque que menciona, el enfoque de género, con el enfoque de interculturalidad, con el enfoque de derechos humanos, para que sea una herramienta de transformación positiva y no más bien un elemento disuasivo para que estos casos sigan reportándose. Y que el escenario es complicado, ¿no? Vivimos en un país en el cual la violencia contra las mujeres es un problema sistemático, generalizado. La ENDES, si es bien esto es para violencia en el caso de mujeres alguna vez casadas, alguna vez unidas, reporta, si lo pusiéramos en términos de 10, 4 de cada 10 mujeres han sufrido alguna vez violencia física o sexual. 7 de cada 10 mujeres han sufrido alguna vez en su vida violencia psicológica. Eso es un problema grave, serio. Y los planes nacionales aún no lo contemplan de esta manera, en su gran magnitud. Hay un plan nacional contra la violencia hacia la mujer, un plan nacional de igualdad de género, recientemente aprobado un plan de derechos humanos, que el tema del acoso político también se incorpora en la agenda pública, que hay indicadores al respecto. Entonces, creemos desde la Defensoría del Pueblo que hay una tarea bastante ardua en esta materia. Creo que la sociedad civil ha contribuido con investigaciones, esperamos que desde el Estado, como les comentaba hace un momento, Jurado Nacional de Elecciones, Defensoría, Ministerio de la Mujer, sociedad civil, podamos también contribuir a la elaboración de un diagnóstico para que los proyectos normativos a nivel de leyes, reglamentos, planes nacionales puedan efectivamente ser una herramienta de cambio positivo y no más bien un desincentivo o un mecanismo para disuadir a las mujeres que se atreven a denunciar esos actos de hostigamiento, en este caso acoso político. Me quedaba un minuto, así que bueno, agradecerles nuevamente y creo que podría quedar quizá un tiempo adicional después con las preguntas. Muchas gracias. Saludo, felicito al Instituto de Estudios Peruanos por su larga vida y por los eventos como este que son tan importantes en la vida nacional, en el debate público. Yo creo que hemos escuchado muchas ideas muy estimulantes, muy importantes, muchos temas, ¿no?, en cuanto al tipo de acción pública que se puede llevar adelante todavía para mejorar las medidas normativas, legales, institucionales para incrementar, favorecer el ejercicio del derecho a la participación política de las mujeres. Y yo más bien quizás voy a tomar una perspectiva un poco más teórica, global, digamos, sobre lo que estamos discutiendo, resaltando primero el hecho de que el poder político, el acceso al poder político estatal es el único campo en el cual se ha tomado medidas de acción afirmativa para introducir y materializar la igualdad de género cuando miramos las esferas del poder existentes en la sociedad, que son la iglesia, el ejército, el mundo de la economía, que se erige más bien a través del sistema y de las reglas de mercado y no a través de medidas de acción afirmativa, y entonces la única esfera donde sí hemos adoptado, especialmente en América Latina, en las últimas décadas, medidas de acción afirmativa es la esfera del poder político estatal. Y eso yo creo que es importante recordarlo para entender, digamos, la magnitud del reto, ¿no? Que fue el reto que se planteó el movimiento feminista, que al final de cuentas fue el que empujó las medidas de cuotas a partir de los 90 sobre todo. Creo que es importante recordarlo porque creo que tenemos que recordar el camino, ¿no?, que hemos seguido tanto desde los movimientos sociales como desde la reflexión intelectual, teórica, académica, porque creo que muchas veces hemos querido ser muy coherentes
a nivel teórico, sobre todo, y a nivel político también. Pero de repente hemos olvidado ciertos elementos en el camino o no estamos siempre manifestando todo lo que esperamos de este acceso de las mujeres a la esfera política, ¿no? Quiero manifestar que estoy totalmente de acuerdo con las medidas de acción afirmativa. Es más, yo tengo una propuesta, o no una propuesta, pero una posición un poco más radical, porque yo estoy más a favor de la paridad, más que por cuotas de acción afirmativa. Lo que yo quiero decir es que hay que volver a las razones por las cuales hemos exigido medidas de cuotas, ¿no? Que al final de cuentas fue la gran estrategia que se adoptó y que se siguió a partir de los 90. La gran razón, la razón, digamos, más central es que estamos convencidas y convencidos algunos que la igualdad de género es un principio no negociable y que es el horizonte que debemos perseguir como actores ciudadanos, ciudadanas, tratando de construir una sociedad más justa. Entonces, la igualdad de género es el objetivo detrás de toda esta discusión sobre la participación política de las mujeres. Entonces ya tenemos un pequeño problema. Las cuotas no son una medida que nos garantiza la igualdad de género. Eso ya está claro, ya tenemos muchos datos, una cierta experiencia que nos indica que no lo vamos a alcanzar, por lo menos en un horizonte de mediano plazo siquiera. Por otro lado, vemos con el fenómeno que está siendo de manera creciente denunciado y sobre el cual se está actuando con toda la razón. Tenemos fenómenos como el del acoso y la violencia política contra las mujeres elegidas o las mujeres candidatas, y eso también nos indica que hay serios problemas que tenemos que atender. Y yo creo que es muy importante el trabajo que se está haciendo desde el ámbito legal, normativo, de tipificar lo que es el acoso y la violencia política contra las mujeres, de desarrollar mecanismos de protección, ¿no? De facilitar las denuncias y de aplicar sanciones. Pero creo que además de esto tenemos que volver un poco más globalmente sobre el contexto político, ¿no? Y creo que tenemos ya algunas ideas que han sido planteadas, sobre todo en la primera mesa, de lo que hay que pensar en relación a los partidos políticos, ¿no? La democracia interna de los partidos políticos, todo el debate sobre, en el caso peruano, el voto preferencial y su relación con la vida de los partidos políticos. Pero creo que hay más que podemos hacer en ese sentido. Por ejemplo, no sé cómo aceptamos que haya candidatos que tengan en su contra sentencias por casos de violación, casos de falta de pago de su pensión alimentaria, en fin, ¿no? Hay un número de problemas que, sin embargo, no parece muy importante en el debate público cuando evaluamos las cualidades de los candidatos y cuando permitimos que esos candidatos se postulen. Entonces yo creo que eso es un primer nivel, obviamente, porque fácil puede haber gente que nunca han tenido denuncias y que van a cometer actos de acoso político, pero yo creo que son, digamos, hay varios aspectos que tenemos que considerar más allá del aparato de acción afirmativa para crear un contexto institucional, político, que
que permite que la vida política, partidaria, electoral se desarrolle en un contexto de respeto, ¿no? Y creo que también, siendo un poco, digamos, abogada del diablo, no hay que perder de vista que también los hombres son víctimas de acoso, de violencia en la política, ¿no? Eso creo que tenemos muchos reportajes que lo evidencian, incluso asesinatos, etcétera, ¿no? Entonces, no hay que perder de vista la especificidad del acoso y de la violencia contra las mujeres, pero tampoco hay que ser ingenuo y no considerar el hecho que la esfera política partidaria, tal como existe hoy en día en Perú, en Bolivia y en muchos países, es una esfera sumamente violenta y agresiva en general, ¿no? Y eso yo creo que hay que desarrollar estrategias más comprensivas, quizás, para atender al problema. Finalmente, quiero volver sobre justamente esta reflexión entre el problema de la falta de igualdad de género en la esfera electoral, partidaria, institucional y la solución o la estrategia central que se ha perseguido, que es la de las cuotas. Yo personalmente creo que tenemos el reto de más bien exigir la paridad y alternancia para garantizar, y tenemos muy buenos datos, tenemos especialistas que nos pueden decir exactamente lo que se requiere en términos del sistema electoral para que tengamos asegurado o prácticamente asegurado una representación igualitaria, ¿no? Entre hombres y mujeres. ¿Y por qué es importante? No solamente a nivel simbólico, ¿no? A nivel de que eso es el horizonte que queremos, sino a nivel de lo que esperamos de esta participación, ¿no? Algunos preguntaron, ¿pero qué ha pasado desde que se implementaron las cuotas? ¿Ha mejorado, digamos, el contenido de la política? Sí, hay efectivamente más iniciativas legislativas a favor de los derechos de las mujeres, eso es obvio, pero yo creo que habría mucho más en un contexto de paridad efectiva, ¿no? Porque un tema también que ha salido de las investigaciones en ese campo es que para que las mujeres se sientan empoderadas y sientan que pueden, digamos, hablar, para retomar el tema de la palabra sobre el cual insistió María Esther, se necesita lo que se llama en la terminología de los politólogos una masa crítica. Se necesita una masa crítica, es decir, un número suficiente de mujeres o de cualquier grupo en minoría política para poder empezar a hacer sentir su presencia, transmitir sus ideas, etcétera, etcétera. Y bueno, hay debates sobre cuál es el número, ¿no? ¿Es 30, 40? ¿Cuándo empieza la masa crítica? Entonces, mi respuesta es decir, bueno, mejor de una vez, ¿no? Porque esta solución combina todos esos elementos, apostar por la paridad y la alternancia siendo el mecanismo para permitir que efectivamente la paridad en las listas se traslade a la paridad en la esfera ya de la institución representativa. Voy a terminar sobre esto. Gracias.